Hola, soy Elena. Y vi cómo el hombre que juró amar a mi hija la empujaba hacia un lago congelado, dejándola hundirse mientras él y su familia se reían. Hay sonrisas que son más frías que el hielo. ¿Alguna vez han sentido que el dinero le da a alguien el derecho de jugar con la vida de los demás? Antes de contarles cómo ese sonido, el de sus risas mientras el Mercedes se alejaba, se convirtió en mi motor. Déjenme un comentario diciéndome desde dónde me escuchan y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando una madre silenciosa decide que ya fue suficiente. Durante años, mi relación con la familia de mi yerno, los Morales, fue un ejercicio de contención. Cada visita a su mansión en Key Biscayne era como entrar en un museo frío y silencioso donde yo era una pieza que no encajaba. La distancia cortés era su arma más afilada. Nunca levantaban la voz. Nunca decían una palabra abiertamente grosera, pero su desprecio estaba en el aire, denso y sofocante. Mi dolor no era por mí, una simple bibliotecaria jubilada a la que veían como un adorno anticuado en la vida de su hijo. Mi dolor era ver la sombra que su trato proyectaba sobre los ojos de mi única hija, Ana. La humillación era un veneno administrado en pequeñas dosis. Eran los regalos caros que Ricardo le daba a Ana, no como gestos de amor, sino como recordatorios constantes de su dependencia económica. Recuerdo un brazalete de Cartier que le regaló por su aniversario. Era tan pesado y ostentoso que en su muñeca delgada parecía más unas esposas de oro que una joya. Eran los comentarios de Ricardo, disfrazados de bromas, sobre los gustos simples de Ana, que eran por supuesto los gustos que yo le había inculcado, y yo desde mi rincón en su enorme sala de estar, aprendí a tragarme las palabras, a sonreír con los labios apretados y a contar los minutos para poder irme. Esa casa era el escenario perfecto para su poder. Todo estaba diseñado para intimidar. Los pisos de mármol que reflejaban tu figura como si estuvieras siendo juzgada, las paredes cubiertas de un arte moderno que no transmitía ninguna emoción, solo un precio exorbitante. Los enormes ventanales daban al mar, pero se sentían más como barreras de cristal que como una conexión con el mundo. Yo, que venía de una casa donde los libros se apilaban en las sillas y el olor a café siempre estaba presente, me sentía como una extraña en un planeta ajeno. Cada objeto en esa casa gritaba dinero, pero ningún rincón susurraba hogar, y era en ese ambiente donde Ana intentaba construir su vida. Mi yerno, Ricardo, era el maestro de la condescendencia amable. Tenía esa fachada de yerno perfecto, siempre preguntando por mi salud o si mi pensión me alcanzaba, pero sus ojos delataban su verdadero pensamiento, que yo era un ser inferior, una reliquia de un mundo sin importancia. Llegaba en su último modelo de Mercedes-Benz, oliendo a una colonia cara que a mí siempre me pareció arrogante, y me saludaba con una palmada en el hombro que se sentía más como una evaluación que como un gesto de afecto. Su mundo giraba en torno a las apariencias, el estatus y el poder, y en ese universo, mi hija y yo éramos simplemente notas a pie de página. Ana, mi pobre Ana, estaba atrapada en el medio. Ella veía la tensión, sentía las indirectas, pero estaba enamorada, o al menos aferrada a la idea de la vida que Ricardo le ofrecía. Mamá, no lo hacen con mala intención. Es su forma de ser, no lo entienden, me decía a menudo, con una voz que intentaba convencerse a sí misma tanto como a mí. Ella trataba de tender puentes, de justificar sus desplantes, de suavizar los bordes afilados de su nueva familia. Pero yo veía cómo poco a poco su luz se iba apagando, cómo su risa se volvía más contenida y sus opiniones más silenciosas para no incomodar a los todopoderosos Morales. La gota que derramó el vaso comenzó con una invitación que sonaba más a una orden. Un fin de semana en su casa de vacaciones en Aspen, Colorado. La idea me heló los huesos mucho antes de sentir el frío de la nieve. Sabía que en un entorno nuevo, lejos de cualquier zona de confort, su dinámica de poder solo se intensificaría. Ricardo lo presentó como una oportunidad para convivir en familia, pero yo sabía lo que realmente significaba. Otro escenario para demostrar su superioridad, otro fin de semana para sentirme como una intrusa. El frío de Colorado no me preocupaba tanto
como el frío que sentía cada vez que estaba cerca de ellos. Los primeros momentos en Aspen fueron una actuación impecable de familia feliz. La cabaña era una mansión de madera y piedra, con una chimenea tan grande que podrías pararte dentro y vistas a las montañas que parecían sacadas de una postal. Nos dieron ropa de esquí de marcas que nunca había oído nombrar y hablaron de cenas en restaurantes exclusivos, pero bajo las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales sobre el mercado de valores, la misma corriente helada de siempre fluía entre nosotros. Yo era una espectadora en una obra de teatro, donde no entendía mi papel, más allá de ser el recordatorio silencioso de que mi hija no venía de su mundo. El último día, decidieron dar un paseo cerca de un lago que estaba completamente congelado en la superficie. El aire era cortante y el sol de invierno se reflejaba en el hielo, creando un brillo engañoso. Ricardo y su padre comenzaron a bromear con Ana, retándola a caminar sobre el borde del lago. Ella se reía nerviosamente, tratando de seguirles el juego. Vi cómo la empujaban suavemente, como un juego de niños, pero la atmósfera cambió de repente. Fue entonces cuando Ricardo miró a su padre, y vi en sus ojos esa chispa de crueldad que siempre intentaban ocultar. Una sonrisa compartida que congeló mi sangre mucho antes de que el hielo tocara la piel de mi hija. El juego se detuvo, pero la sonrisa de Ricardo no desapareció. Se ensanchó. Con un último empujón, más firme y deliberado que los anteriores, vi el cuerpo de Ana perder el equilibrio. No fue un simple resbalón. Fue un acto de voluntad. Escuché un golpe sordo y seco, el sonido de su cabeza contra algo oculto bajo la nieve en la orilla, y luego el crujido del hielo delgado al romperse bajo su peso. El agua negra y helada la tragó en un instante. Por un segundo, el mundo entero se quedó en silencio. Un silencio tan profundo y aterrador que pensé que mi propio corazón se había detenido junto con el tiempo. El sol brillaba sobre el hielo roto, indiferente, como si nada hubiera pasado. Y entonces escuché la risa. No fue una risa nerviosa o de sorpresa. Fue una carcajada sonora y gutural que brotó primero del padre de Ricardo y fue seguida inmediatamente por la de su hijo. Se reían a pleno pulmón, sosteniéndose el uno al otro como si acabaran de presenciar la broma más divertida del mundo. Miré sus rostros, buscando una pizca de preocupación, de arrepentimiento, de humanidad. No había nada, solo un desprecio brillante y divertido en sus ojos. Vieron mi rostro paralizado por el horror, y su risa se hizo aún más fuerte, como si mi pánico fuera la culminación perfecta de su chiste. En ese momento entendí que para ellos, mi hija y yo no éramos personas, éramos objetos para su entretenimiento. «¡Ayuda!», grité, mi voz rompiéndose en el aire helado. «¡Ana, no sale!». Corrí hacia la orilla, mis botas hundiéndose en la nieve profunda, mis ojos fijos en el agujero negro en el hielo donde mi hija había desaparecido. Me volví hacia ellos, suplicando con la mirada, con cada fibra de mi ser. «Por favor, hagan algo». El padre de Ricardo simplemente se encogió de hombros, todavía con una sonrisa burlona en los labios. «Tranquila, Elena, deja el drama», dijo, su voz teñida de fastidio. «Si sabe nadar. Solo está tratando de llamar la atención como siempre». Esa frase, tan casual y tan cruel, fue como una bofetada de hielo en mi cara. La indiferencia era su verdadero rostro. Vi cómo se daban la vuelta, sin una sola mirada más hacia el lago. Caminaron con calma hacia su imponente Mercedes-Benz G-Class, un monstruo negro y brillante que parecía una bestia fuera de lugar en la pureza blanca de la nieve. El sonido de sus botas de diseñador crujiendo en el camino fue lo único que rompió el silencio después de mi grito. Escuché el pitido electrónico del seguro al desactivarse, el golpe sólido y pesado de las puertas al cerrarse, encapsulándolos en su mundo de lujo y desconexión. El motor rugió, un sonido potente y arrogante que pareció burlarse del silencio mortal que envolvía a mi hija bajo el agua. Dejaron atrás solo las huellas de sus neumáticos en la nieve, como una cicatriz. Mi mente, que había estado congelada por el shock, finalmente se rompió. El pánico me inundó como una ola de agua helada. Me arrodillé en la orilla, metiendo las manos en el agua sin pensar, gritando el nombre de Ana una y otra vez. El frío era tan intenso que me quemaba la piel,
pero no sentía nada más que un terror puro y absoluto. Los segundos se sentían como horas. ¿Cuánto tiempo podía aguantar alguien en esa agua? Cada burbuja que subía a la superficie me hacía saltar el corazón, esperando ver su rostro, pero solo encontraba el reflejo oscuro del cielo. Estaba sola, completamente sola en medio de la nada, con mi hija hundiéndose en un lago congelado. Finalmente vi algo. Un trozo de su bufanda roja, flotando cerca del borde del hielo roto. Con una fuerza que no sabía que tenía, me arrastré y tiré de ella. Sentí un peso muerto al otro lado. Tiré con todas mis fuerzas, mis músculos gritando de dolor, la nieve derritiéndose bajo mis rodillas por el calor de mi desesperación. Logré arrastrar su cuerpo inerte fuera del agua y sobre la nieve. Estaba pálida, con los labios azules, y un hilo de sangre corría desde una herida en su sien, manchando su cabello mojado. No respiraba. En ese momento, el mundo se redujo a su rostro inmóvil y al sonido de mi propio llanto desesperado. Un lamento animal en la inmensidad silenciosa de las montañas. Con los dedos temblando y entumecidos por el frío, saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Marcar el 911 fue un acto de pura memoria muscular, porque mis pensamientos eran un caos de imágenes horribles. La voz tranquila y profesional de la operadora al otro lado de la línea era un ancla en mi tormenta de pánico. Le expliqué lo que había pasado, omitiendo la parte de Ricardo y su padre, diciendo solo que había sido un accidente, un resbalón. No podía procesar su crueldad en ese momento. Mi único objetivo era mantener a Ana con vida. Me quité mi propio abrigo y la envolví con él, abrazándola contra mi cuerpo, tratando inútilmente de transferirle un calor que yo misma ya no sentía. La espera por la ambulancia fue la tortura más larga de mi vida. Cada minuto era una eternidad, en la que solo podía mirar el rostro de mi hija y rezar a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Cuando finalmente escuché las sirenas a lo lejos, fue como si un peso se levantara de mi pecho, solo para ser reemplazado por otro. El viaje al hospital fue un borrón de luces intermitentes, de voces urgentes de los paramédicos, de pitidos de máquinas. Me sentaron en la parte delantera y yo solo podía mirar hacia atrás a través de una pequeña ventana, viendo cómo trabajaban frenéticamente para traerla de vuelta. Fue en ese viaje, rodeada de la urgencia de salvar una vida, que el shock comenzó a disiparse y algo nuevo, duro y frío, comenzó a formarse en su lugar: la rabia. En la sala de espera del hospital, el tiempo se detuvo de nuevo. Las paredes blancas y estériles, el olor a antiséptico y el zumbido bajo de las luces fluorescentes crearon una atmósfera irreal. Cada vez que una enfermera pasaba, mi corazón daba un vuelco. Nadie me decía nada. Estaba sola con el eco de las risas de los Morales en mi cabeza y la imagen del Mercedes alejándose. La preocupación por Ana era una agonía física, pero debajo de ella, la ira crecía, se solidificaba, convirtiéndose en una columna vertebral de acero dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era una claridad helada, una comprensión profunda de que lo que había sucedido no era un accidente ni una broma de mal gusto. Era un asesinato del alma. Fue entonces cuando lo supe. No iba a llorar más. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban que fuera. El dolor se había transformado en combustible. Saqué mi teléfono de nuevo. Mis dedos ya no temblaban. Me desplacé por mi lista de contactos, pasando por nombres de amigos y vecinos, hasta que encontré el que buscaba: Héctor, mi hermano mayor. Un contador forense jubilado, un hombre de números y lógica, cuya mente era más afilada que cualquier cuchillo. Siempre me había dicho que la verdadera justicia no se encuentra en los gritos, sino en los detalles silenciosos que nadie se molesta en mirar. Que era hora de hacer esa llamada. Cuando Héctor contestó, mi voz no sonó como la de una madre aterrorizada. Sonaba tranquila, controlada, con un filo que incluso a mí me sorprendió. Le conté todo, cada detalle: el empujón, la risa, las palabras "deja el drama", el coche alejándose. No hubo sollozos en mi relato, solo hechos fríos y duros. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y supe que él estaba procesando no solo la historia, sino el tono de mi voz. «Héctor», dije finalmente, rompiendo el silencio, «necesito tu ayuda, pero no para consolarme.
Necesito que me ayudes a desmantelarlos, pieza por pieza, en silencio. Su respuesta fue corta y precisa como él. Dime qué necesitas. Elena, ya estoy en ello. Mientras esperaba en el hospital, una enfermera finalmente salió y me dijo que Ana estaba estable pero en un coma inducido, hipotermia severa, un traumatismo cráneoencefálico por el golpe contra la roca. La palabra estable debería haber sido un alivio, pero sonaba hueca, frágil. No había garantía de nada. Sentada en esa silla de plástico, con el olor a desinfectante llenando mis pulmones, sentí cómo el pánico se evaporaba, dejando en su lugar algo mucho más denso y pesado. Era una calma aterradora, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Ya no era la madre asustada. Era una mujer que había visto el verdadero rostro del mal y había decidido que no iba a parpadear. El dolor seguía ahí, un nudo ardiente en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo. Mi teléfono sonó y el nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Por un instante dudé en contestar, pero la nueva Elena, la que nació en la orilla de ese lago, no tenía miedo. Su voz no era de preocupación, sino de control. «¿Cómo está?», preguntó, con el tono de un gerente preguntando por un proyecto retrasado. Le dije su estado con voz monótona. Hubo una pausa. «Escucha», Elena continuó. «Esto fue un accidente terrible. Ana estaba jugando. Se resbaló. ¿Sabes cómo es ella? A veces un poco dramática». La audacia de sus palabras me robó el aliento. Estaba construyendo su narrativa, su coartada, y esperaba que yo la aceptara. «No te preocupes por los gastos. Nos encargaremos de todo». No era una oferta de ayuda. Era el primer pago por mi silencio. Colgué sin decir una palabra. La guerra había comenzado. Héctor llegó al día siguiente conduciendo toda la noche desde Tampa. No hubo abrazos largos ni palabras de consuelo. Me miró a los ojos. Vio la determinación que había reemplazado a mis lágrimas y asintió. Abrió su maletín sobre la mesita de la cafetería del hospital, sacando una laptop y varios cuadernos. «Cuéntamelo todo de nuevo», dijo. «No lo que sentiste, lo que viste, lo que escuchaste. Nombres, lugares, negocios, cualquier cosa que mencionaran por insignificante que parezca». Durante horas me convertí en una grabadora, reproduciendo años de comentarios casuales, de conversaciones sobre viajes a las Islas Caimán, de quejas sobre los impuestos, de menciones a una galería de arte en Wynwood que usaban como inversión. No éramos dos hermanos de luto. Éramos un equipo de demolición trazando los planos del edificio que íbamos a derribar. Los días se convirtieron en una rutina borrosa. Pasaba 12 horas al lado de la cama de Ana, leyéndole en voz baja, sosteniendo su mano inmóvil, observando los monitores que medían el frágil ritmo de su vida. El resto del tiempo lo pasaba en llamadas con Héctor. El hospital se convirtió en mi cuartel general. Me sentaba en un rincón de la sala de espera, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando sobre corporaciones fantasma y transferencias sospechosas, mientras a mi alrededor otras familias lloraban o celebraban. La ironía era palpable. En el lugar más dedicado a salvar vidas, yo estaba planeando metódicamente cómo destruir las de otros. Pero no sentía culpa. Cada pitido de las máquinas de Ana era un recordatorio de por qué lo hacía. Esto no era venganza, era equilibrio. Una noche, casi una semana después del incidente, Héctor me llamó con una excitación contenida en su voz. «Lo tengo», dijo. «Es pequeño, pero es un hilo del que tirar». Había encontrado una irregularidad en las declaraciones de la Fundación Benéfica de los Morales, una organización que usaban para limpiar su imagen pública. Una donación considerable a una galería de arte que, tras investigar un poco, resultó ser propiedad de una sociedad anónima registrada en Panamá, la cual, a su vez, era controlada por el padre de Ricardo. «No están donando dinero, Elena», me explicó. «Lo están moviendo. Compran arte sobrevalorado de su propia galería para justificar gastos y evadir impuestos. Es un truco viejo, pero son arrogantes. Creen que nadie se atrevería a mirar». Por primera vez sentí una chispa de algo parecido a la esperanza. El punto de inflexión llegó 2 días después. Ricardo y su madre, Leticia, aparecieron en el hospital. No traían flores, sino una atmósfera de intimidación envuelta en seda y perfume caro. Se pararon al pie de la cama de Ana,
mirándola como si fuera un objeto dañado. Luego Leticia se volvió hacia mí. «Elena, queridas», comenzó, su voz suave como el veneno. «Hemos decidido cubrir todos los gastos médicos, por supuesto. Y más, un fideicomiso para Ana, para asegurar su futuro». Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. Sería una verdadera lástima que este desafortunado malentendido causara más problemas para todos. Hay reputaciones que proteger. La amenaza no era velada. Era una orden directa. Acepta el dinero y cállate. Estaban tratando de comprar mi silencio y la dignidad de mi hija. Levanté la vista de la mano de Ana, que sostenía entre las mías, y los miré directamente a los ojos. No había miedo en mi mirada, ni ira, solo un vacío helado. Dejé que el silencio se alargara, que su incomodidad creciera en la quietud de la habitación. Vi la confusión en sus rostros. Esperaban lágrimas, histeria o una aceptación codiciosa. No les di ninguna de las tres. «Ana va a necesitar los mejores cuidados», dije finalmente, mi voz tranquila y firme. «Agradezco su generosidad». Usé sus propias armas, la cortesía vacía en su contra. Mi calma los desarmó por completo. Se miraron el uno al otro, sin saber cómo reaccionar ante una víctima que se negaba a actuar como tal. Se marcharon con una rigidez que delataba su frustración. Sabía que había ganado esa batalla. Esa noche le conté a Héctor sobre la visita. Su reacción fue un silencio, seguido de una risa seca y sin alegría. «Idiotas», murmuró. «Acaban de confirmar que tienen algo que ocultar». La torpe demostración de poder de los Morales fue el combustible que mi hermano necesitaba. Lo que había sido una investigación metódica se convirtió en una cacería obsesiva. Héctor desempolvó viejos contactos en el IRS y en agencias de investigación financiera. Pasaba noches enteras rastreando el flujo de dinero a través de una red laberíntica de empresas ficticias y paraísos fiscales. La galería de arte era solo la punta del iceberg. Debajo había décadas de fraude, de acuerdos turbios y de una riqueza construida sobre cimientos podridos. Estaban tan acostumbrados a que todos les temieran que nunca imaginaron que una bibliotecaria jubilada pudiera ser una amenaza. Entonces, un milagro silencioso ocurrió en medio de la guerra. Una tarde, mientras le leía un poema de Neruda, sentí un ligero apretón en mi mano. Al principio pensé que lo había imaginado, pero luego volvió a ocurrir, más firme esta vez. Levanté la vista y vi los párpados de Ana temblar. Un gemido suave escapó de sus labios. Los médicos llegaron corriendo, y en medio del caos controlado de sus revisiones, sentí una ola de alivio tan abrumadora que casi me derrumbó. Mi hija estaba volviendo a mí, pero con ese alivio vino una nueva capa de ansiedad. ¿Qué recordaría? ¿Cómo podría protegerla de la verdad sin mentirle? Mi misión se volvió doble: buscar justicia para ella y al mismo tiempo prepararme para ayudarla a sanar de una traición que ni siquiera sabía que había sufrido. Una semana después de que Ana despertara, aunque todavía confundida y con la memoria a corto plazo afectada, llegó algo inesperado. Un sobremanila sin remitente fue dejado en la puerta de mi casa. Dentro no había ninguna nota, solo una pequeña memoria USB. Mi corazón latía con fuerza mientras la llevaba al hospital y se la entregaba a Héctor, que había venido a visitarnos. La conectó a su laptop y tras unos momentos de tensión logró abrir los archivos. Eran registros internos, copias de correos electrónicos, estados de cuenta bancarios no declarados, libros de contabilidad paralelos. Todo. Alguien desde dentro del Imperio Morales les había traicionado. No sabíamos quién ni por qué, pero ya no importaba. ¡Teníamos el arma! Y ahora solo teníamos que elegir el momento y el lugar para disparar. La cena de caridad anual de su fundación se acercaba. Sería el escenario perfecto. La información contenida en esa pequeña memoria USB era más devastadora de lo que jamás hubiéramos imaginado. Héctor y yo pasamos 2 días encerrados en mi pequeño apartamento, que se había convertido en un improvisado centro de mando, con papeles y diagramas extendidos sobre la mesa del comedor. Lo que al principio parecía un simple caso de evasión fiscal, se reveló como un imperio construido sobre el fraude sistemático, el lavado de dinero a través de esa galería de arte y una red de sociedades offshore tan compleja que mareaba. Eran décadas de engaños,
de riqueza ilícita envuelta en el brillo de la respetabilidad. Mientras Héctor desentrañaba los hilos financieros con una precisión quirúrgica, yo escuchaba los informes de las enfermeras sobre la lenta recuperación de Ana. Cada pequeño progreso de mi hija alimentaba la fría determinación que ardía en mi interior. No había vuelta atrás. La oportunidad perfecta se nos presentó en una revista de sociedad que alguien había dejado en la sala de espera del hospital. En la portada, Leticia Morales sonreía, anunciando la gala anual de su fundación benéfica, el evento social más importante del año en Miami. Se celebraría en 2 semanas. Le envié una foto de la página a Héctor y su respuesta fue inmediata. Es aquí. No hay mejor escenario para una caída que un pedestal. El plan comenzó a tomar forma, no con gritos ni acusaciones, sino con la precisión silenciosa de un relojero. Utilizaríamos su propio escenario, su noche de autocomplacencia, para encender una luz tan brillante sobre su oscuridad que nadie pudiera ignorarla. La justicia no llegaría con un martillo, sino con un clic, replicado en cientos de teléfonos móviles al mismo tiempo. Mientras tanto, Ana seguía mejorando. Había recuperado el habla por completo, aunque su memoria del incidente era un borrón confuso. Recordaba el frío, la sensación de caer, pero no el empujón, no la risa. Los médicos lo llamaron amnesia postraumática, una bendición disfrazada que me evitaba tener que contarle la monstruosa verdad. Cada vez que me preguntaba qué había pasado exactamente, yo le contaba una versión editada, una mentira piadosa sobre un resbalón accidental. Cada palabra se sentía como una pequeña traición, pero sabía que la verdad cruda la destrozaría. Primero necesitaba sanar su cuerpo y su espíritu. La justicia podía esperar en las sombras, preparándose para atacar sin que ella tuviera que presenciar la carnicería. Mi deber era doble, ser su verdugo y su protectora. Nunca supimos quién nos envió el sobre. Héctor y yo lo discutimos una noche, barajando teorías. ¿Un socio traicionado? ¿Un empleado con un ataque de conciencia tardío? ¿Alguien que Ricardo había pisado en su ascenso al poder? Al final decidimos que no importaba. Quienquiera que fuera, había plantado una semilla en tierra fértil. La arrogancia de los Morales había creado enemigos invisibles, y uno de ellos había decidido que ya era suficiente. Quizás el universo, a su manera extraña y retorcida, a veces sí equilibra la balanza, no a través de milagros, sino a través de la simple y llana falibilidad humana. Alguien en algún lugar había dejado una puerta abierta y nosotros estábamos a punto de derribarla. El plan de Héctor era una obra de arte de la estrategia. Usando sus viejos contactos, entregó una copia de la evidencia a un periodista de investigación de renombre, un hombre de la vieja escuela, conocido por su integridad y su aversión a la élite corrupta. El acuerdo era simple. El periodista prepararía el artículo, verificando cada dato, y lo publicaría en línea en una fecha y hora exactas. Simultáneamente, Héctor usaría un servicio anónimo para enviar un mensaje de texto masivo a una lista de invitados a la gala que había conseguido a través de una fuente interna. El mensaje contendría solo un enlace al artículo recién publicado. La noticia explotaría no en la televisión nacional, sino en el epicentro de su propio mundo, en las palmas de sus manos. Prepararme para esa noche fue un ritual extraño. No tenía vestidos de gala ni joyas. Fui a una pequeña boutique y compré un vestido sencillo de color azul oscuro, de corte clásico. Era elegante pero discreto. No era una declaración de riqueza, sino de dignidad. Mientras me lo probaba frente al espejo, no vi a la bibliotecaria jubilada que los Morales despreciaban. Vi a una mujer que había sobrevivido al peor día de su vida y había convertido su dolor en un arma. Esa noche no iba a ir como una invitada humilde, sino como un presagio. No necesitaba un Rolex en mi muñeca, ni diamantes en mi cuello. Mi determinación era mi única joya, y brillaba más que cualquiera de las suyas. Convencer a Ana de que me acompañara fue la parte más difícil. Cuando le mencioné la gala, su rostro se ensombreció. ¿Por qué querríamos ir, mamá? Después de todo. No terminó la frase, pero no era necesario. Me senté a su lado en la cama del hospital y tomé su mano. Tenemos que ir, mi amor, le dije, mi voz suave pero firme. No por ellos, por ti.
Para que te vean de pie fuerte, hermosa. Para que vean que no te rompieron. Entraremos, sonreiremos y nos iremos. Será nuestro punto final. Después de esa noche, nunca más tendremos que volver a verlos. Vio la convicción en mis ojos y, aunque dudó, finalmente asintió. Confiaba en mí, y yo no iba a fallarle. Los días previos a la gala estuvieron cargados de una tensión casi eléctrica. Héctor me llamaba 2 veces al día con actualizaciones. El periodista había confirmado todo. El sistema de mensajería estaba listo. Todo estaba sincronizado al segundo. Yo, por mi parte, me concentré en Ana, ayudándola con su fisioterapia, leyéndole, simplemente estando a su lado. Pero debajo de mi calma superficial, sentía el peso de lo que estaba por venir. No era nerviosismo ni miedo, era la sensación de estar en la cima de una montaña rusa, justo en el momento en que el vagón se detiene por un instante antes de la caída vertiginosa. No había alegría en ello, solo una sombría sensación de inevitabilidad. La justicia, como la gravedad, es una fuerza imparable una vez que se pone en movimiento. La noche de la gala, mientras conducíamos hacia el centro de Miami, la ciudad brillaba con una belleza artificial que parecía burlarse de la oscuridad de nuestra misión. Ana estaba silenciosa a mi lado, retocando su maquillaje en el espejo del auto, una armadura de normalidad para ocultar su ansiedad. Le cogí la mano y sus dedos estaban fríos. Los apreté con fuerza. Todo va a estar bien, le susurré, y era tanto una promesa para ella como un mantra para mí. Yo no estaba nerviosa, sentía una calma gélida, la misma que me había invadido en la orilla de aquel lago. Mi corazón latía a un ritmo lento y constante, como el tic-tac de una bomba de tiempo. Cada semáforo en rojo, cada cruce, nos acercaba más al momento en que la vida de los Morales, tal como la conocían, terminaría. Al llegar al Museo de Arte donde se celebraba el evento, fuimos recibidas por el caos organizado de la alta sociedad. Flashes de cámaras, aparcacoches corriendo, el murmullo de conversaciones superficiales y risas forzadas. El aire olía a perfume caro y a mentiras. Por un momento, vi a Ana encogerse, abrumada por el espectáculo. Me incliné hacia ella y le dije al oído, «Cabeza alta, mi vida. Solo somos espectadoras». Salimos del coche y mientras caminábamos por la alfombra roja, sentí las miradas curiosas sobre nosotras. Éramos las piezas que no encajaban, la madre y la hija que habían sobrevivido. Dejé que me miraran. No sabían que no eran ellos los que nos estaban juzgando a nosotras. Éramos nosotras las que habíamos venido a dictar sentencia. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Entramos en el salón y el aire era espeso, una mezcla de perfume caro, ambición y sonrisas tan pulidas como los pisos de mármol bajo nuestros pies. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones heladas, arrojando una luz fría sobre los rostros de la élite de Miami. Ana se aferró a mi brazo, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Podía sentir las miradas deslizándose sobre nosotras, evaluando, preguntándose qué hacíamos allí. Éramos una anomalía en su ecosistema perfectamente curado. 2 gorriones en una jaula de pavos, reales. Pero por primera vez no me sentí intimidada. Sabía que el cristal, por muy brillante que fuera, también era increíblemente frágil. Y nosotros habíamos venido a escuchar cómo se rompía. Los Morales nos vieron casi de inmediato. Estaban en el centro de la sala, recibiendo a los invitados como la realeza. Vi un destello de sorpresa, seguido de una molestia apenas disimulada en los ojos de Leticia. Se acercó a nosotros con esa sonrisa suya que nunca llegaba a sus ojos, sus diamantes centelleando bajo las luces. «¿Elena? Ana, querida, qué sorpresa verlas aquí», dijo, su voz un goteo de miel y veneno. Ricardo, a su lado, nos miró con una mezcla de desprecio y confusión. Parecía que iba a decir algo, pero yo simplemente asentí con una calma que lo desarmó. «Vinimos a apoyar la causa», dije, mi voz suave pero firme. Ana se mantuvo en silencio. Su presencia era una declaración en sí misma. La incomodidad de ellos era palpable, una pequeña victoria antes de la batalla final. Nos retiramos a una esquina, cerca de un ventanal que daba a la bahía de Biscayne. Desde allí teníamos una vista perfecta del escenario y de la multitud. Ana y yo no hablamos mucho. No era necesario. Sosteníamos nuestras copas de agua con gas, observando el desfile de poder y riqueza. Cada risa, cada apretón de manos,
Cada brindis era parte de una elaborada obra de teatro. Vi a banqueros, políticos, celebridades locales, todos rindiendo homenaje a la familia que en unas pocas horas se convertiría en un paria. Sentí una extraña disociación, como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía. Mi corazón no latía más rápido. Estaba en el ojo del huracán, en ese punto de quietud absoluta antes de que todo a mi alrededor fuera arrasado por el viento. A las 9 en punto, según lo programado, las luces del salón se atenuaron y un foco iluminó el escenario. El padre de Ricardo, el patriarca del clan Morales, subió al podio con la confianza de un emperador. La multitud aplaudió. Él sonrió, absorbiendo la adulación como si fuera oxígeno. Detrás de él, 3 pantallas gigantes mostraban el logotipo de la fundación. Esperó a que el silencio fuera total antes de comenzar su discurso. «Amigos, colegas, familia», comenzó, su voz resonando a través de los altavoces. «Esta noche celebramos no solo la generosidad, sino la integridad. El pilar sobre el que hemos construido nuestro legado». Sentí la mano de Ana apretar la mía. El momento estaba llegando. Continuó hablando de valores, de comunidad, de la responsabilidad que los privilegiados tienen con la sociedad. Cada palabra era una capa más de barniz sobre una madera podrida. Hablaba de transparencia, mientras sus cuentas secretas en paraísos fiscales contenían millones. Hablaba de confianza, mientras había traicionado a socios y al propio gobierno. Su arrogancia era tan vasta, tan ilimitada, que realmente creía en sus propias mentiras. Miré mi reloj. Eran las 9:07. Héctor me había dicho que esperara hasta que estuviera en la cima de su hipocresía. Justo cuando levantó una copa para proponer un brindis por un futuro honesto, supe que era el momento. La señal silenciosa que habíamos acordado con el periodista se había activado. Y entonces sucedió. Las pantallas detrás de él parpadearon. El logotipo de la fundación desapareció. Por un instante, quedaron en negro, un vacío que pareció absorber todo el sonido de la sala. Luego apareció un texto, simple, blanco sobre negro, con el sello oficial de una agencia gubernamental. No era llamativo, pero su contenido era una bomba atómica. Notificación oficial. El Departamento de Justicia inicia una investigación formal contra Morales Enterprises por fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración. Se estima un desfalco de varios millones de dólares. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El señor Morales se detuvo a mitad de la frase, su sonrisa congelada en una mueca de confusión. Casi al mismo tiempo, un sonido comenzó a extenderse por la sala. No fue un grito ni una exclamación. Fue un zumbido bajo y colectivo. El sonido de cientos de teléfonos vibrando al unísono. Vi a la gente sacar sus móviles, sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas. Vi sus expresiones cambiar de la curiosidad a la incredulidad y luego al shock. El enlace que Héctor había enviado los llevaba directamente al artículo del periodista, un reportaje demoledor que detallaba, con pruebas y documentos filtrados, cada transacción fraudulenta, cada sociedad fantasma, cada mentira que los Morales habían construido durante décadas. La noticia no estaba en la televisión. Estaba en sus manos, viralizándose en tiempo real en el corazón de su propio imperio. El rostro del señor Morales se descompuso. El color desapareció de su piel, dejándolo con un tono ceroso y enfermizo. Se tambaleó ligeramente, agarrándose al podio como si fuera un salvavidas. Ricardo y Leticia, que estaban en la primera fila, se pusieron de pie de un salto. Sus rostros eran máscaras de pánico y furia. Leticia miraba a su alrededor, buscando una explicación, un culpable, pero solo encontraba los ojos de sus antiguos amigos, ahora llenos de una mezcla de lástima y desprecio. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido sordo. La humillación no fue un goteo lento, fue una inundación repentina y devastadora que los ahogó frente a todos los que habían querido impresionar. Su mundo no se estaba desmoronando, ya se había hecho polvo. La gente comenzó a moverse, no hacia la salida, sino alejándose de ellos, creando un vacío a su alrededor. Los que antes buscaban su favor, ahora evitaban su mirada. Los susurros eran como cuchillos en el aire. Siempre lo supe. Increíble la audacia, pobres diablos. Su capital social, mucho más valioso para ellos que el dinero, se evaporó en menos de 60 segundos.
Vi a Ricardo sacar su teléfono, probablemente para llamar a su abogado, a su gestor de crisis, a alguien que pudiera detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. La herida era mortal, y todo el mundo estaba viendo cómo se desangraban en público bajo las luces de su propio escenario. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón. Ricardo me vio de pie junto a Ana tranquilas, observando. En su mirada no vi odio, sino una comprensión devastadora. Vio el lago congelado, la risa, el Mercedes alejándose. Lo vio todo. Vio que la bibliotecaria silenciosa, la mujer invisible a la que habían despreciado, había sido la arquitecta de su caída. No le sonreí. No sentí ninguna oleada de triunfo. Solo sentí calma, una profunda y helada calma. Le sostuve la mirada por un largo segundo. Un mensaje silencioso que lo decía todo. Esto no es venganza, es una consecuencia. Luego rompí el contacto visual. Ya no tenían ningún poder sobre mí. No había nada más que ver. Tomé la mano de Ana. Estaba temblando, pero en sus ojos no había miedo, sino una especie de asombro liberador. «Vámonos, mamá», susurró, y eso hicimos. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, abriéndonos paso entre la multitud conmocionada. Nadie nos detuvo. Nadie nos miró. Éramos invisibles de nuevo, pero esta vez era por elección. Mientras cruzábamos las grandes puertas y salíamos al aire fresco de la noche de Miami, no miré hacia atrás. Dejamos atrás el sonido de un imperio derrumbándose, el eco de una justicia que había llegado no con un estruendo, sino con un susurro digital que se había vuelto ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo, ambas podíamos respirar. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso de nuestras vidas. La radio del coche estaba apagada, y el único sonido era el suave zumbido del motor y el murmullo distante de la ciudad que dejábamos atrás. Ana miraba por la ventana las luces de Miami, pero sé que no las veía. Su mente, como la mía, estaba todavía en ese salón, reviviendo el colapso silencioso de una dinastía. No hablamos. ¿Qué podíamos decir? Cada palabra se sentía innecesaria, demasiado pequeña para contener la enormidad de lo que acababa de suceder. Cuando llegamos a mi pequeño apartamento, nos preparamos un té, sentadas en mi modesta cocina. Por primera vez en años, vi a mi hija respirar hondo, como si sus pulmones finalmente tuvieran espacio para expandirse. No hubo lágrimas ni sonrisas de victoria, solo una calma profunda, el tipo de paz que llega después de una tormenta que ha arrasado con todo a su paso, dejando el aire limpio y fresco. A la mañana siguiente, el mundo exterior confirmó lo que ya sabíamos. El nombre Morales estaba en todas partes, en los noticieros de la televisión, en las portadas de los periódicos, en cada portal de noticias de Internet. Las fotos de la gala, que la noche anterior mostraban rostros sonrientes y triunfantes, ahora acompañaban titulares sobre fraude, evasión fiscal y una investigación federal en curso. Las imágenes del patriarca en el podio, con el rostro descompuesto, se repetían una y otra vez. Apagué la televisión. No quería que Ana viera eso, no por protegerlos a ellos, sino por protegerla a ella de la fealdad del espectáculo. Mi hermano Héctor me llamó solo una vez. «El sistema se ha hecho cargo ahora, Elena», dijo con su voz tranquila y metódica. «Nuestro trabajo ha terminado». Y eso fue todo. No había necesidad de celebrar. La justicia no es una fiesta, es simplemente la restauración del equilibrio. Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales, como un edificio demolido. Los activos de la familia fueron congelados casi de inmediato. La mansión de Key Biscayne, el Mercedes G-Class, la casa en Aspen, todo fue incautado como parte de la investigación. El padre de Ricardo fue el primero en ser arrestado, fotografiado por los paparazzi, saliendo de su casa con esposas, su rostro una máscara de incredulidad. Leticia desapareció de la escena social, su nombre borrado de las listas de invitados y de las juntas directivas de las organizaciones benéficas. Se convirtieron en fantasmas, una historia de advertencia, susurrada en los clubes de campo y en los restaurantes caros que antes frecuentaban. Nosotros observamos todo desde la distancia, como si viéramos las noticias de un país lejano. La guerra había terminado y nosotros ya no estábamos en el campo de batalla.
Unas semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia, dejando solo un tono hueco y desesperado. No se disculpó, no suplicó. Solo preguntó una cosa con una voz apenas audible. ¿Por qué? No le respondí. ¿Cómo podría explicarle a un hombre como él que la dignidad no tiene precio, que el amor de una madre es una fuerza de la naturaleza que él en su mundo de transacciones y poder nunca podría comprender? Dejé que el silencio se extendiera, un abismo entre nosotros. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea por unos segundos más, y luego, sin decir una palabra, colgué y bloqueé su número. Fue el último clavo en el ataúd de nuestro pasado. No había nada más que decir. Nunca lo hubo. Ana, por su parte, floreció en el silencio que siguió. Aunque nunca le conté la verdad completa sobre el lago, ella entendió lo suficiente. Vio la podredumbre que se escondía bajo el brillo y se dio cuenta de que había estado viviendo en una jaula dorada. El fin del Imperio Morales no fue una tragedia para ella, fue una liberación. Un día, la encontré en su habitación con una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaban todas las joyas que Ricardo le había regalado. El pesado brazalete de Cartier, los collares de diamantes, los relojes caros. «No quiero esto, mamá», me dijo con una calma que me llenó de orgullo. «No son regalos. Son anclas». Su decisión fue un punto final, una declaración silenciosa de que su valor no se medía en quilates, sino en la fuerza que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Juntas, fuimos a una casa de empeños de alta gama en un barrio discreto. Vimos cómo un experto tasaba cada pieza, convirtiendo años de humillación silenciosa en un cheque con una cifra considerable. Ana no mostró ni una pizca de nostalgia. Era como si se estuviera quitando un disfraz que nunca le había quedado bien. Con ese dinero no compró lujos. Hizo el pago inicial de un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, cerca de una biblioteca y un parque. Un lugar lleno de luz, donde podía poner sus propios libros en las estanterías y llenar el aire con el olor de su propio café. El dinero, que había sido un símbolo de su dependencia, se convirtió en la herramienta de su independencia. Fue la ironía más dulce y justa que podría haber imaginado. Mi vida también cambió. Mis visitas a mi hija ya no eran un ejercicio de contención en una mansión fría. Ahora eran tardes de domingo en su pequeño y acogedor apartamento, ayudándola a colgar cuadros o simplemente sentadas en su balcón, viendo pasar el mundo. Escuchaba su risa, una risa genuina y libre que no había oído en años, y sentía que mi corazón, que había estado congelado durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a descongelarse. Volvimos a ser nosotras, Elena y Ana, una madre y una hija, unidas no por el trauma sino por la simple y profunda alegría de estar juntas. Habíamos vuelto a casa, a un lugar que no estaba en ningún mapa, sino en la paz que habíamos encontrado la una en la otra. Un año más tarde, mientras esperaba en la consulta del médico, vi una pequeña nota en una sección de negocios de un periódico. Era sobre el veredicto final del caso Morales. El padre había sido condenado a una larga sentencia en una prisión federal. Ricardo, por su cooperación, había recibido una sentencia reducida, pero su vida, tal como la conocía, había terminado. La nota mencionaba que Leticia vivía ahora en un modesto condominio alquilado, habiendo vendido lo poco que le quedaba para pagar las deudas. Leí la noticia sin sentir nada, ni satisfacción ni pena. Eran solo nombres en un papel, ecos de un pasado que ya no nos pertenecía. Doblé el periódico y lo dejé sobre la mesa. El capítulo estaba por fin completamente cerrado. A veces, cuando el viento sopla frío en invierno, todavía pienso en ese lago en Aspen. La imagen del hielo rompiéndose nunca se borrará del todo de mi memoria. Pero ya no escucho la risa cruel de los Morales. Ese sonido ha sido reemplazado por otro mucho más poderoso. El sonido de Ana riendo en su cocina mientras intentamos una nueva receta. El sonido de las llaves en la cerradura de su propia puerta. El sonido de una vida reconstruida. No sobre la riqueza o el estatus, sino sobre la simple y sólida base del amor y el respeto propio. No obtuvimos una venganza ruidosa, sino algo mucho mejor. Obtuvimos paz.
Y en un mundo que a menudo valora el ruido, descubrimos que la justicia más duradera es la que se construye en silencio. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme. Miro hacia atrás y me pregunto qué es realmente el poder. Durante años, creí que el poder era lo que ellos tenían. El dinero que fluía sin fin, las casas que parecían palacios, los coches que anunciaban su llegada antes de que bajaran de ellos. Pensaba que nosotros, la gente común, éramos impotentes frente a ese tipo de fuerza. Pero lo que viví en la orilla de ese lago helado y en los pasillos silenciosos de ese hospital me enseñó una lección diferente. El verdadero poder no hace ruido, no necesita presumir ni humillar para sentirse grande. El verdadero poder nace en el momento en que decides que tu dignidad no está en venta, sin importar el precio que te ofrezcan para comprar tu silencio. Es una fuerza silenciosa que crece en la oscuridad, alimentada por el amor y la justicia. La riqueza de los Morales era como un castillo de cristal, impresionante desde lejos, pero increíblemente frágil. Se rompía con la verdad. Estaba construida sobre cimientos de arrogancia, la creencia de que su dinero los hacía intocables, inmunes a las consecuencias. Pensaban que podían empujar a una persona al borde de la muerte, reírse y simplemente alejarse en su Mercedes, como si nada hubiera pasado. Lo que no entendieron es que hay cosas que el dinero no puede comprar ni controlar. No puede comprar la lealtad de quienes han sido maltratados, no puede borrar la evidencia de sus crímenes y, sobre todo, no puede apagar la determinación de una madre que ha visto a su hija en peligro. Su imperio no fue derribado por un ejército, sino por el peso de sus propias mentiras, expuestas por la luz de la verdad. Mi historia no es una de venganza, aunque sé que puede parecerlo. La venganza busca causar dolor, y mi objetivo nunca fue ese. Mi objetivo era la paz para mi hija, para que pudiera vivir sin la sombra de esa familia tóxica, y la paz para mí, para poder mirarme al espejo sabiendo que hice lo correcto. Lo que aprendí es que la fuerza más grande que tenemos no viene del odio, sino del amor. Fue el amor por Ana lo que convirtió mi miedo en una estrategia, mi dolor en combustible. Cualquiera que haya amado a alguien de esa manera, ya sea un hijo, un padre o un amigo, sabe que no hay límite para lo que uno es capaz de hacer para protegerlos. Esa es una fuerza que ninguna cuenta bancaria en las Islas Caimán puede igualar. Y quiero que entiendan algo muy importante. No necesitan gritar para ser escuchados. Vivimos en un mundo que premia el ruido, la confrontación, el escándalo, pero a veces la batalla más importante se gana en silencio. Se gana investigando, documentando, esperando el momento adecuado. Se gana con la inteligencia, no con la ira. Mi hermano Héctor y yo no levantamos la voz ni una sola vez. No hicimos amenazas. Simplemente seguimos el rastro del dinero y de las mentiras y dejamos que los hechos hablaran por sí mismos. No subestimen el poder de la calma y la estrategia. A menudo, la justicia más contundente es la que se sirve en un plato frío, en el momento y lugar menos esperados, dejando a los arrogantes sin palabras y sin escapatoria. El objetivo final de esta lucha no era la destrucción, sino la reconstrucción. Ver a Ana deshacerse de esas joyas, de esos símbolos de su opresión, fue más gratificante que cualquier titular de periódico. Verla usar ese dinero para construir su propia vida, en sus propios términos, fue la verdadera victoria. La sanación no se trata de borrar el pasado, porque eso es imposible. Se trata de aceptarlo y decidir que no definirá tu futuro. Se trata de tomar los escombros de lo que se rompió y usarlos para construir algo nuevo, algo más fuerte y auténtico. Cada uno de nosotros tiene ese poder dentro de sí, el poder de decidir que el dolor de ayer no será la prisión de mañana. Si mi historia les deja algo, espero que sea esto. Su valor no lo define su cuenta bancaria, la casa en la que viven o la opinión de personas que los miran por encima del hombro. Su valor reside en su integridad, en su capacidad de amar, en su resiliencia. No permitan que nadie, por muy rico o poderoso que sea, les haga sentir pequeños o insignificantes. La dignidad es la única posesión
que nadie puede quitarles a menos que ustedes se la entreguen. Aférrense a ella. Defiéndanla en silencio si es necesario, pero nunca la regalen, porque al final del día, cuando todas las apariencias se desvanecen, es lo único que realmente nos queda, nuestro verdadero y más valioso patrimonio. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí misma, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme.